Cuando sientes que el día se nubla y no encuentres salida. Bien, aquí estamos con un bloquecito muy chiquito, prácticamente paupérrimo, pero quería conversar con ustedes dos sobre esto con Sí, Wallenstein. dos cosas, digamos. En primer lugar, sí existe una emergencia agropecuaria, el gobierno la ha declarado. O sea, no es que el gobierno desconoce el problema, hay 7 provincias que ya le han declarado la emergencia agropecuaria, le prorrogan el pago de impuestos, con lo cual hay desde el gobierno, digamos, un compromiso con los productores para ayudarlos, sobre todo aquellos que estén peor, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la discusión que planteó Crespo, que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, hay dos cuestiones de fondo. Primero, la propia distribución de la riqueza. Es decir, hoy tendríamos 8.500, 9.000 millones de dólares, creo que son los que se recaudan en concepto de retenciones, porque el trasfondo de toda esta payasada de las vacas, bastante cara, por cierto, digamos, es lo mismo que pasaba con las petroleras, digamos, que esos 9.000, 8.500 millones de dólares que recauda el Estado en concepto de retenciones, vuelvan, o pasen, mejor dicho, al bolsillo de algunos productores, sobre todo los productores más grandes, los ojeros, ¿no? Particularmente. Entonces, que el negocio siga creciendo también, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, la discusión sobre estructura productiva, es decir, ¿qué país tendríamos si tenemos un país que depende de la estructura primaria, es decir, del agro, no de la agroindustria, del agro? Tendríamos un país, hubiera creado 5 millones de puestos. La Argentina, si se hubiera mantenido la estructura en la cual la industria no existía y era absolutamente dependiente del agro. Bueno, ese tipo de preguntas son las que hay que hacerse cuando discutimos estas cosas. ¿Cuáles son el trasfondo de esto? O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Bueno, esta gente se quiere quedar con 8.500, 9.000 millones de dólares, por un lado, y por otro lado quiere que vuelva a ser el país de las vacas. Porque la señal de la vaca muerta no es casual. Claro. Queremos que este país, el país que las vacas vuelvan a vivir, digamos, ¿no? Daniel, había quedado... Sí, a mí me quedó algo sobre los intelectuales criticones. Yo creo que hablan porque hay democracia política desde 1983, pero no se preguntan que no hay democracia informativa. Por eso fue la necesidad, y sigue siendo, de la ley de medios. Algunos de estos señores firmaron en el 2009 a favor del campo, firmaron documentación. Pero qué casualidad, no han dicho nada ahora. Por ejemplo, ¿por qué no se preguntan cómo es que el gran monopolio mediático hace casi 10 años que no tiene delegados gremiales? Es llamativo, ¿verdad? Eso no lo tocan. Entonces, nos endilgan a nosotros el paradigma que tienen ellos. Amigos versus enemigos. Y no es así. Yo les voy a contestar, como son antiperonistas, no voy a citar a Perón, voy a citar a Mao. Cuando dijo, Mao Zedong dijo, el que ataca a un compañero se pasó al bando contrario. Muchas gracias, Daniel. Vamos a un corte y ya volvemos con más 678.